recibiréis en el reino por Jesús. Y cuando miré a mi Salvador, dulces risas Él me dio. Hoy del maligno soy vencido, mirando a la luz por Jesús murió. Oh, mirad, pues hallaré. Un gusto de saludar al pueblo de Dios que está en sintonía en este día, miércoles 4 de octubre. Damos gracias al Señor por el privilegio que nos da de venir a sus hogares a través de este medio de comunicación. Y aprovecho también para decirle a la audiencia del canal 57.10 de la ciudad de Houston que este sábado es un día especial en nuestra iglesia en Houston porque estaremos conmemorando la Cena del Señor. El sábado pasado lo hicimos con la iglesia central de Irving, hoy toca hacerlo con la iglesia de Houston. Así que estaré predicando por la mañana y por la tarde oficiando la cena con mis hermanos y hermanas. Hago una invitación a los miembros de la iglesia de Houston a que se preparen para participar de esta bendición y puedan de esa manera ser renovados, ser reconciliados con el Señor. Repito, invitamos este sábado a partir de las 9 de la mañana a adorar a Dios con nosotros en Houston. Su servidor estará compartiendo otro mensaje de verdad presente por la mañana y por la tarde oficiando la Cena del Señor. Ahora también quiero agradecer una vez más el apoyo que nos dan, que no nos dejan en esto solos. Yo todas las mañanas le digo al Señor, toca corazones de ricos y de pobres este día, para que se hagan presentes en aportar los recursos. Y he notado que el Señor siempre toca más los corazones de los pobres. Es interesante. Yo no veo gente rica que aparezca y diga, oh, mire, yo he sentido, el Señor me ha llamado que dé este donativo. Tal vez porque no escuchan nuestras transmisiones. Pero lo interesante es de que los pobres que responden son los instrumentos de Dios para que miles de personas escuchen el mensaje por radio y televisión en esos 4 canales rentados que tenemos y esa emisora. De antemano yo quiero decir gracias a aquellos que hoy se unan a nosotros y respondan al llamado. En la pantalla están las maneras para ayudar a que nosotros sigamos ayudando con atención gratuita a los enfermos aquí en el Centro de Estilo de Vida en Shepherd y con predicación del mensaje Los Tres Ángeles, la verdad presente y por supuesto el brazo derecho, la Reforma Pro Salud, destacándolo también. Ahí está en la pantalla. Usted puede enviar cheque o money order al P.O. Box 669, Shepherd, Texas 77371, a nombre de Iglesia Advenimiento. Usted puede también llamar al 214-881-4029 para darlo en el instante de su tarjeta de débito o crédito. O también puede utilizar ese número para enviar a través de la aplicación Cele. Usted también puede ir a paypal.com y allí buscar la cuenta que se llama Iglesia Advenimiento y con el correo asociado Los Tres Ángeles Irving @gmail.com también puede hacerse presente con su diezmo, ofrenda o donación. PayPal es una opción para también usarla desde el extranjero con su tarjeta de débito o crédito. Si desea transferir de su banco en el extranjero, llámenos al WhatsApp para darle la información de la cuenta de banco de nuestro ministerio, como también para decirle cómo lo puede enviar por RIA, Western Union o MoneyGram. El WhatsApp es +1 214 881 4029 y con gusto les atenderemos para darles información. Gracias a los que hoy se unan a nosotros con esos aportes que hacen posible seguir predicando en miles de hogares a través de la televisión y la radio. También les recuerdo el Congreso Campestre, que ya lo tenemos cerca, el 12 de octubre. Estamos prácticamente, hoy es miércoles, es cuestión ya de 9 días para que demos inicio a este congreso que se titula Despierta, pueblo mío, el tiempo se acaba. La asistencia es gratuita, pero debe registrarse porque le queremos atender muy bien con alimentación desde el jueves con la cena que se ha de dar. El jueves vamos a comenzar, el jueves
12 a las 7 de la noche con el doctor Luis Báez y esa presentación que tendrá. Y luego durante el día estará el doctor Luis Báez otra vez, el día viernes, con el pastor Héctor Torres y los predicadores Ramsés Ágreda y Rodi Reyes, para continuar el sábado todo el día con esa gran fiesta que tendremos y terminar el domingo a eso de las 10 de la mañana. Están todos invitados. Vengan con nosotros. No necesitan ser adventistas del séptimo día. Solo tiene que venir con un espíritu de reverencia al Señor y traer su silla para sentarse y su tienda de campaña para colocarla aquí debajo de los pinos que tenemos en este lugar. O si desea rentar un hotel aquí cerca en Cleveland o en Livingston, están a 15 y a 25 minutos cada uno. Ahí hay hoteles donde también puede rentar y venir aquí a adorar a Dios o a escuchar los mensajes. Ojalá tengamos una buena asistencia, como ha sido en otras ocasiones. Hermano Carmelo, hermano Tony, bienvenidos nuevamente ustedes conmigo aquí. Gracias, varón. Aquí estamos nuevamente, hermanos, para compartir, ¿verdad? Y para participar de estas lecciones en las cuales pues es muy importante, ¿verdad? De que empezamos el domingo, ¿verdad? Cómo la unidad es importante en la iglesia para precisamente dar testimonio para otras personas que no nos conocen o otras personas que podemos ser de bendición también para ellas. Así es que Dios les bendiga y saludes a la distancia y no olviden darle dedito arriba y leer su Biblia también. Que Dios los bendiga. Sí, yo también doy las gracias a Dios. Como siempre digo, gracias a Dios cuando me da esta oportunidad de participar de estas lecciones, hermanos. Para mí es gozo participar de ellas porque sé que son muchas las almas que están escuchando, que escuchan estas escuelas sabáticas, y llevarles la palabra en su pureza es nuestra responsabilidad. Yo así lo siento y por eso pido a Dios la dirección siempre del Espíritu Santo, que Él sea el que nos guíe para no hablar palabras nuestras, sino hablar la palabra pura, no adulterada, que es la palabra de Dios. Amén. Bienvenido en esta ocasión, hermano, y como ya dijo el hermano, darle dedito para arriba para que se compartan más estas lecciones y también ora por nosotros, por este ministerio. Que el Señor te bendiga. Bien. Vamos a pedir la bendición de Dios, hermanos, para el estudio de hoy. Hermano Carmelo, por favor. Con todo gusto. Querido Señor y Padre nuestro que está en los cielos, aquí estamos dándole las gracias nuevamente en un día más que usted nos da para participar de este desarrollo de esta lección, Señor. Que su Santo Espíritu sea el que nos siga dirigiendo como lo ha hecho en las anteriores, Padre. Tómenos en sus brazos de amor y que todo aquel hermano, toda aquella hermana, aquella persona que está viendo, escuchando estas lecciones, Señor, también puedan ser de bendición para ellos. Acompáñenos pues y también, Señor, siga estando ahí con los controles, con nuestro hermano Abraham, y que todo esto sea para honra y gloria suya. Por Jesús se lo pedimos y agradecemos todo. Amén. La iglesia de Dios también es llamada el cuerpo de Cristo. Pero este cuerpo hay que edificarlo cada día. Y bajo ese subtema, edificando el cuerpo, hermano Carmelo, ¿qué carácter tendrán los redimidos y qué es necesario para desarrollar ese carácter? Bueno, muy buenas preguntas, varón. Esas dos, ¿verdad? Pero vamos a leer en 1 de Juan 3, 2 y 3, ¿qué es lo que nos dice? Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y ahora vamos a ver en San Juan 17:3. San Juan 17:3 nos dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Estas preguntas, hermanos, ¿qué carácter tendrán los redimidos? ¿Qué es necesario para desarrollarlo? Pues sabemos que necesitamos tener el carácter de Jesús, pero ¿cómo podemos desarrollarlo? Fíjense que se me vino a mi mente, no sé si ustedes se han fijado en parejas que ya tienen años de casados, hermanos.
Y no sé si ustedes se han fijado y ven facciones de ellos y como que las ven como que si fueran hermanos, como que se parecen, ¿verdad? ¿Y por qué es eso? Pues podríamos decir por el tiempo que tienen viviendo, pero hermanos, el tiempo que tienes viviendo sí influye, pero más que todo, cómo, ¿verdad? Van poniéndose de acuerdo en las cosas y ya hasta piensan casi igual y ciertas facciones que también van viéndose similares en los dos. A mí me ha tocado ver personas así, ya grandes parejas, y oye, cómo se dan rasgos que se parecen. Entonces, ¿cómo nos podemos parecer nosotros a Jesús? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo nos podemos parecer? Conociéndolos. ¿Y cómo lo podemos conocer? A través de su palabra. Y viviendo también esa palabra es como podemos llegar a la semejanza a Dios, porque precisamente ahí los versículos que leímos, dice ahí San Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Así es que, hermanos, pues entre más pasemos tiempo con el Maestro, como lo pasaba María, más vamos a reflejar ese carácter y más nos vamos a parecer a Él. Bueno, mis hermanos, como la pureza, ¿verdad?, es destacada en el primer versículo, que todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así que un carácter puro es el que los redimidos van a tener, pero esto, para desarrollarlo, solamente se puede hacer conociendo a Jesús cada día. Ojalá lo hagamos para que de esa manera podamos alcanzar esa altura de carácter. Hermano Tony, ¿cómo el don de profecía se une a esto? Sí, vamos a tener dos lecturas. La de primera se encuentra en Hechos de los Apóstoles, el libro del Espíritu de la Profecía. Es en la página 447. Y la segunda en el Conflicto de los Siglos, página 43. Y dice así: la verdadera santificación es consecuencia del desarrollo del principio del amor. Dios es amor. Y el que vive en amor, vive en Dios, y Dios en él. Está citando a 1 Juan 4:16. La vida de aquel en cuyo corazón habita Cristo revelará una piedad práctica. El carácter será purificado, elevado, ennoblecido y glorificado. Una doctrina pura acompañará a las obras de justicia y los preceptos celestiales a las costumbres santas. Cristo es el sistema completo de la verdad. No hay duda de que los cristianos primitivos fueron un pueblo peculiar. Su conducta intachable y su fe inquebrantable constituían un reproche continuo que turbaba la paz del pecador. Aunque pocos en número, escasos de bienes, sin posesión ni títulos honoríficos, aterrorizaban a los obradores de maldad donde quiera que fueran conocidos su carácter y sus doctrinas. Ellos practicaban la doctrina, no la explicaban, no la enseñaban solamente, con su vida la practicaban. Acá en la primera lectura que está en Hechos de los Apóstoles dice: la verdadera santificación es consecuencia del desarrollo del principio del amor. Dios es amor. Claro está, si queremos desarrollar ese carácter de Cristo Jesús, vamos a ver el principio que es el amor. Amarás a Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de toda tu mente. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mientras más vemos el carácter del Señor, lo que Él ha hecho por ti, por mí, y es nuestro ejemplo, y entre nosotros lo empezamos a vivir, venimos a formar parte del cuerpo del Señor, no a formar parte de un club social en la iglesia, en el cual son las modas y hay de todo menos del amor de Dios, que puedan verlos de fuera. Aquí nos dice que la iglesia de estos santos hombres que servían a Dios, que seguían a Dios con riesgo de su vida, eran un reproche para aquellos que vivían como ellos querían.
porque no solamente enseñaban, sino con su vida, una vida modesta, no tenían riquezas, pero tenían la riqueza de Cristo en su corazón. No vestían con pompa, con lujos, pero tenían la riqueza del amor de Cristo. Y aún yo estoy seguro, hermano, aún aquello poco que podían servir de su alimento, con que podían alimentarse, era delicioso. Tal vez no tenían los manjares de los grandes, de los ricos, pero aquello, porque tenía la bendición de Dios, era delicioso y fortificaba su cuerpo. Debemos de manifestar a Dios no solamente en conocimiento, sino con las obras. Es lo que nos está diciendo aquí en el espíritu de profecía en esta lectura, hermano. Pero retomando el carácter puro que nos debe caracterizar como redimidos, cuán importante es en este caso, en esa línea, hermano Carmelo, preservar las doctrinas puras en la iglesia de Dios como parte esencial de la formación del carácter. Bueno, aquí vamos en el libro de Judas 3, aquí porque sabemos que Judas solamente tiene un capítulo, pero ahí en el versículo 3, hermanos, nos da una exhortación, nos da un consejo bien claro que dice así: amados, por el gran deseo que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles para exhortarlos a que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Hermanos, ya estos apóstoles ya veían, ¿verdad? Realmente ya casi de tiempo en tiempo cómo se levantaban estos problemas, ¿verdad? Y estos problemas pues ahora son todavía más comunes en nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque es el tiempo final ya de este mundo en los cuales, ¿verdad? Allí nos exhorta a que contendamos ardientemente por nuestra fe. ¿Qué quiere decir eso? Que, hermanos, esa fe vaya desarrollándose y vaya desarrollándose más para que cuando vengan esos vientos de doctrinas que ya han venido y que están en el mundo, hermanos, no nos muevan de nuestra común fe, como dice allí el apóstol. Así es que, hermanos, pues adelante, sigamos en esa fe, ¿verdad? Y más que todo cuando tú lees la palabra de Dios, cuando tú estudias los testimonios, los consejos que se te dan, también son buenos. Y que, como dije antes, ¿verdad? En las lecciones pasadas, seamos como los bereanos, escudriñemos la palabra, así como que todo lo que escuchamos, para ver si viene a ser verdad. Que el Señor nos bendiga. En el caso de la iglesia remanente que surgió en el año de 1844, cuando uno mira lo que ellos llegaron a comprender como las doctrinas, uno encuentra que allí está la doctrina de la deidad, compuesta por 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el caso de los que estuvieron liderando esa iglesia, ellos se apropiaron de este versículo de Judas, verso 3, de una manera tan, digámoslo así, de corazón, que dijeron: esta es la verdad que nos ha sido dada y esta tiene que ver con nuestra fe y por lo tanto vamos a contender por ella en el sentido de guardarla, cuidarla, seguirla y propagarla. Y allí uno ve como la hermana Guaya en algunos libros dice que esta es la fe que una vez fue dada a los santos, dice ella, apropiándose de este versículo, y lo hace en referencia a las doctrinas adventistas, dentro de las cuales está la que he mencionado, la de la deidad, y cómo lamentablemente esa doctrina de la deidad que fue dada a los santos, así, compuesta por 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, cómo tristemente hoy han surgido movimientos, han surgido personas que están desacreditándola, que están prácticamente minimizándola y negándola. Y allí nosotros vemos que, como dijo Judas, se requiere contender por la fe que nos fue dada a los santos y mantenernos firmes en ella. El don de profecía, hay 2 citas aquí,
que voy a pedir a mi hermano Tony que lea todo el párrafo y que le hagamos un comentario al final. Sí, dice en Signs of the Times del 27 de marzo de 1884, es la primera, y la segunda en el mismo libro, pero es del 29 de enero de 1885. Dice así la primera: los apóstoles y sus colaboradores en la iglesia cristiana primitiva se vieron constantemente obligados a enfrentar herejías que eran introducidas por falsos maestros en el mismo seno de la iglesia. Se representa a estos maestros no como viniendo abiertamente, sino infiltrándose sigilosamente con el movimiento deslizante de una serpiente. Seguían sus propios caminos perniciosos, pero no estaban satisfechos sin arrastrar a otros con ellos. No tenían una cadena de verdades conectadas, sino que enseñaban una mezcolanza inconexa de ideas, apoyadas por un pasaje de las Escrituras aquí y otro allí. Estas escrituras incoherentes se entrelazaban en un tejido de falsedad que llamaban la atención y engañaba a los que, escudriñando las escrituras por sí mismos, no se habían afirmado en la verdad para aquel tiempo. Los errores que se introdujeron en la iglesia primitiva y amenazaron su prosperidad nunca se han extinguido. Están particularmente activos en la actualidad, constituyendo uno de los peligros de los últimos días. Y Dios requiere que nos mantengamos firmes en la verdad, como lo hizo Juan en su tiempo. Con el amor a la verdad encendido en nuestros corazones, contendamos ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Cómo podremos lograr esto o llevarlo a cabo? La única manera es pidiendo a Dios la guía de su Santo Espíritu y estudiando la palabra de Dios. Siempre hemos hablado a la ley y al testimonio, pues esa es la única manera en que podemos hacer frente, yendo a la ley y al testimonio, hermanos, para poder hacer frente a todo lo que el enemigo presenta para distraernos. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Bueno, hermano, lo acabamos de ver. Los primitivos, la iglesia primitiva, se establecieron firmemente en una, sí está escrito y es tu deber y mi deber también establecernos, pero sin escudriñar la palabra y sin oración, es difícil que lo hagamos. El Espíritu Santo va a trabajar con nosotros cuando nos sometamos a estos principios. Oración y estudio, hermanos, y vivirlo sobre todo. Vamos a orar para que nos ayude el Señor a edificarnos como cuerpo en la plataforma de la verdad, basada en Cristo primeramente y en su palabra y en su doctrina pura. ¿Qué les parece? Vamos a orar. Amado Padre, gracias por hacernos ver lo que significa edificarse como cuerpo. Y esto es, primeramente, en el carácter semejante al tuyo, un carácter de pureza, con una doctrina pura, donde no haya, Señor, herejía en cuanto a lo que es la verdad. Ayúdenos, por favor, a mantenernos edificados en su verdad siempre, a mantenernos edificados en Cristo siempre. Ayúdenos, por favor, para que desarrollemos ese carácter semejante al suyo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro